Si usted estuvo la semana pasada, empezamos a hablar sobre ahora el aspecto positivo. Yo les compartía que el año pasado habíamos estado hablando acerca de grietas de carácter, recordarán esos temas. Y quedó por allí un temita pendiente teniendo que ver con esas grietas de carácter, pero ahora, ¿cuáles son las bases para formar un buen carácter en nuestra vida? Y cada vez que yo estoy leyendo otra vez, reescribiendo, anotando, veo qué tan importante es que nosotros, como cristianos, tengamos una base sólida en cuanto a nuestro carácter cristiano. Hace unas semanas estuve compartiendo en una congregación y me había sido muy impactante el testimonio de un joven que yo había escuchado de él, que había salido de una situación tremenda en su vida pasada, nada placentero y orgulloso de lo cual se pudiera sentir de esa vida que tenía, y él salió de esa, Dios lo alcanzó, salió de allí, se restauró, conoció al Señor, se restauró, y empezó a servir a Dios, y parecía que las cosas estaban funcionando bien. Y el año pasado, se casó y todo parecía bien. Y esa semana que yo estuve precisamente allí, el pastor, pues casi con mucho dolor en su corazón por lo que estaba pasando, me comentó y me dijo: ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí. Dice: pues voy a hablar con él al rato. Él volvió a regresar a sus antiguas andanzas. O sea, regresó, cayó otra vez. Y pienso por un momento que como él, ¿cuántos cristianos o cuántas personas de repente parece que la libramos o que la libran, y nosotros vemos su testimonio, la forma en que se están integrando, la forma en que están sirviendo, y de repente otra vez van y caen a lo mismo, y llega a ocurrir lo que el apóstol Pedro dice que es como la puerca, y así lo dice literalmente, que se baña o que se lava, otra vez regresa al cieno de donde salió. Y es terrible encontrar eso. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la falla? El problema no lo tiene el pastor, no lo tiene la iglesia, sino es que hemos permitido o permitimos en un momento dado en nuestras vidas que se entrara en una rendijita algo que en un momento dado nos pareció inocente, y entró y terminó destruyendo nuestras vidas, y terminó destruyendo no solo nuestras vidas, sino destruyendo lo que Dios había hecho por años y con tiempo, y el tiempo que invirtieron otros para ayudarnos, para restaurarnos, para levantarnos. Y porque nosotros no tuvimos cuidado de ciertas cosas, como veíamos, de grietas de carácter, otra vez regresamos a la misma situación. Y es bien importante que nosotros entendamos y estemos siempre alertas de esas áreas. No las pasemos por alto. Dice un pasaje en Cantares, dice: las zorras pequeñas son las que echan a perder nuestras viñas. Lo pequeño, lo que nos parece insignificante, lo que no queremos ver, lo que está allí, pero de repente no quisiéramos enfrentarlo por miedo, por temor, por situaciones que condescendemos o creemos que no van a afectarnos, pues tarde o temprano nos llevarán a la ruina. Y es necesario que siempre nosotros estemos firmes en la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. No la libramos. Mientras usted y yo estamos en esta tierra y todavía sigamos respirando, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos no solo firmes, sino pendientes de esos detalles que pueden destruir nuestras vidas. Y eso nos tiene que quedar bien claro. La semana pasada hablamos
empezamos a hablar sobre las bases para establecer carácter. ¿Qué necesito para poder establecer un carácter en mi vida que va a ser fundamental para poder enfrentar las situaciones? Y hablábamos sobre, nos quedamos en el primer punto y quiero añadir un poquito más a los que, porque en la segunda reunión lo hice, quiero añadir un punto más. Si usted va conmigo al libro de Génesis, al capítulo 39. Y esta es la historia de un hombre. Su nombre es José. ¿Qué tal, perdón? Esta es la historia de José. Un hombre que no le... O sea, vamos... así como hemos visto que hay personas que tienen todo para triunfar y de repente no triunfan, vamos, José no lo tenía todo, no le fue fácil. O sea, no lo tuvo como bandeja de plata. Vivió en un hogar sumamente disfuncional, donde tenía no solo su papá, tenía dos mamás, sino también tenían otras mujeres, sus hermanos no le querían. Vamos, una vida en donde, humanamente hablando, como hogar, no lo tenía fácil. Cuando a veces alguien me dice que mi hogar no sabe qué tremendo estoy y por eso he sido así, o sea, la verdad es un pretexto. Porque muchos hemos crecido en hogares disfuncionales y no terminamos así, como muchos quieren pretextar. Y José no tenía las cosas, ni le fue la vida fácil. Sus hermanos le odiaban, no le querían, había preferencias entre su papá hacia él, su mamá hacia otro, etc. Y sin embargo, José salió adelante. Ahora, en el capítulo 39... veíamos algún detalle bien interesante, que después de que lo toman sus hermanos y lo meten en una cisterna, tratándolo de matar, sale en defensa uno de ellos, Rubén, y dice: no lo matemos, mejor vamos a venderlo como esclavo. Lo meten allí en una cisterna, y cuando llega el momento en el que pasa una caravana de ismaelitas, lo venden y se lo llevan. Parece que el asunto se acabó allí con la familia, pero él sigue su camino. Llega vendido como esclavo a Egipto. Les comentaba que la situación como venderse para un esclavo no era no solamente humillante, sino degradante aún en su persona, porque cuando los vendían, los ponían en el mercado desnudos, y así estaban, ofreciendo mercancía. La gente pasaba y los veía allí, y cuando algún comprador quería acercarse para comprar un esclavo, se acercaba, lo tocaba, lo revisaba, lo humillaba literalmente, les hacía, o sea, como si estuviera revisando un animal, cómo estaba su dentadura, los ponían de espalda, los agachaban si tuvieran algún defecto. Era sumamente humillante, y eso fue todo, por eso pasó José toda esa situación. Y cuando él llega a la casa de un hombre, Potifar, que era un general, el jefe de la guardia del faraón, dice la Biblia que él haya gracia delante de Dios y delante de la gente. Ahora, allí es donde quiero que vayamos, por favor. No quisiera que pierda de vista o de la historia este pasaje. Génesis 39, versículo 1, dice: y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo:
duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y dice, y pecaría contra Dios. ¿Qué necesito para tener un carácter? Y hay tres cosas. La semana pasada vimos una, quiero añadir algo. La primera cosa que yo necesito para tener y establecer carácter es tener un entendimiento pleno de quién es Dios. Y explicamos un poquito acerca de esto. Miren, no se trata de que ustedes puedan decirme, sí, yo creo en Dios. No se trata de que ustedes o que tengamos un conocimiento de una deidad o de un poder superior, como querramos llamarle, para evitarle la palabra Dios o herir susceptibilidades. No, no se trata de eso. Se trata de algo mucho más que tener conocimiento o de saber que hay un Dios. Mire, allá afuera usted puede hacer una encuesta y de 100 personas, posiblemente 90 personas le vayan a decir que sí creen en Dios y que sí creen que existe. 5 a lo mejor no estarán seguros y otros 5 se la darán de muy intelectuales diciendo que son ateos, pero sin ninguna razón. Pero una gran cantidad de gente, incluyéndonos a nosotros, tenemos una conciencia de Dios. Sabemos que Dios existe. La razón por eso están aquí. Pero no voy hacia allá. No quiero que entendamos que la primera base es saber que hay Dios. No. Entender quién es Dios. O en otras palabras, ¿qué clase de Dios tengo? Mi comportamiento, mi vida y lo que yo direccione hacia adelante tiene que ver mucho con la idea que yo tengo de quién es Dios. Encontramos que cuando viene a casa de Potifar, se dice que aproximadamente José está como 11 años. Ahora, esto que acabamos de leer, de estar en la casa desde que llega hasta que lo toma, estos 9 versículos, son 11 años que sucede. Y en 11 años, él está allí, haya gracia delante de Potifar, de toda la gente, etcétera, y es prosperado. Y en esos 11 años, José se mantiene con una integridad y se mantiene aún sin tener un lugar donde reunirse. Eso es bien importante, porque recuerden que están en Egipto, no está en su casa. Aún se mantiene sin que sus padres le estuvieran viendo. Era joven, llega cuando él tenía 17 años. Y llega y se mantiene íntegro. No se mezcla con los egipcios. Él siempre mantiene una identidad diferente. Y la gente lo ve. Potifar lo ve, los que están alrededor lo ven. O sea, no se mezcla, no es uno más. Total, me vendieron como esclavo, nadie me quiere, aquí estoy. Pues total, le doy bola a la hilacha. No, teniendo 17 años, él se compromete a vivir para Dios, a no engañar, a vivir una vida íntegra y a hacer todo, en todo lo que le queda a él, en todo lo posible, mantenerse y caminar en integridad. Y son 11 años en estos 9 versículos que acabamos de leer. Finalmente un día la esposa de Potifar lo ve a él, dice que era hermoso, de hermoso semblante, y le dice, duerme conmigo. Y entonces él le dice, no, porque tu esposo, mi amo, me dio la autoridad sobre todo, pero menos tú. Yo no puedo hacer eso, pero hay algo que despierta, y es la última parte del versículo 9. ¿Pecaría contra quién? Contra Dios. O sea, él no se pone a tratar de razonar y decirle, mira, es que te haría un daño a ti, le haría un daño a tus hijos, a tu esposo, si hacemos esto. No, él tiene algo mucho más arriba de una moral, arriba de una ética. Y él, eso que tiene un poquitito arriba se llama Dios. Tiene un entendimiento completo de quién es Dios en su vida. Así que lo que él dice, mira, yo no haría esto,
porque no puedo pecar contra Dios. Si nosotros diariamente nos levantásemos con eso en mente, de que en cada circunstancia, en cada trato, cuando hablemos, cuando hagamos un negocio, cuando nosotros tratemos con la gente, si tenemos en mente que si lo que estamos haciendo le agrada a Dios, o nos estén viendo o no, las cosas serían muy diferentes. José estaba muy consciente de quién era Dios en su vida. Por eso les decía que esto va más allá de que ustedes me digan, sí, yo creo en Dios, por eso estoy aquí. Va más allá de eso, va más allá de una moral, de una ética. O sea, tiene que ir un poquito para decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y si esto le agrada a mi Dios. Hebreos, uno de los pasajes que citamos, nos dice que nosotros no nos acercamos al monte, que en el Antiguo Testamento se acercó Moisés, recordarán, Hebreos 12. Dice, no os habéis acercado a ese monte que temblaba y que humeaba y que aún la gente tenía miedo. No, sino que ahora nos hemos acercado al Dios vivo, nos hemos acercado a Jesús. Y luego la comparación que hace, si esos que en el Antiguo Testamento tuvieron miedo de subir al monte, al grado que le decían a Moisés, habla tú con Dios, no hable Dios con nosotros para que no muramos, tenían ese miedo. Y ahora nosotros nos estamos acercando al Dios vivo. Así que yo quiero que nosotros entendamos precisamente eso. ¿Qué idea tenemos de Dios? Ahora, regularmente nos gustan o nos encantan los mensajes que tienen que ver con los nombres de Dios porque reflejan algo a favor que Dios hace. Por ejemplo, todos nosotros escuchamos la palabra y hasta en los negocios muchos ponen, he visto allí, Yireh, que es un nombre compuesto, Yahvé Yireh. ¿Alguien sabe lo que es Yahvé Yireh? Dios proveerá. Dios proveerá. Y está bien, esa fue la palabra que cuando sube Abraham y va a sacrificar a su hijo y su hijo le dice, Dios, bueno, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero pues no está el borrego. Y entonces Abraham le dice, hijo, no te preocupes porque Dios proveerá, es decir, Yahvé Yireh. Y es muy socorrida esa palabra. Otro, Yahvé Rafa o Jehová Rafa. ¿Alguien sabe qué es? Jehová sana. Y Señor, tú eres mi sanador. Pero esos nombres nos hablan de lo que Dios hace a favor de nosotros. Pero yo quiero ir un poquito más hacia conocer a Dios de una manera diferente, lo que Él es por sí mismo. En el Salmo 91, quiero que vaya conmigo, ahí se mencionan 4 nombres de Dios y que nos hablan de la naturaleza de Dios en sí mismo, su naturaleza, que nos dicen no solo lo que Dios hace a favor de nosotros, sino lo que Dios es. Y este salmo inicia con lo siguiente, los primeros 2 versículos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, en estos 2 versículos hay 4 nombres que nos hablan del carácter de Dios. El primero está en el versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo es un nombre de Dios y en hebreo es el Elión. No sé si creo que hace 8 días lo escribieron. No, en la segunda sesión. El Elión, así como se oye. El, E-L, luego E-L-Y-O-N. El Elión. Y es una palabra compuesta. Y cuando dice, podemos leerlo así, el que habita al abrigo de el Elión, y nos lo traduce aquí, Altísimo.
La palabra el Elión se puede traducir el más alto, el que gobierna todo, el que no rinde cuentas a nadie, el soberano, el absoluto, a quien está sometido todo el universo. Quiero que piense, por favor, si nosotros entendemos o nos cae en mente que cada vez que adoramos a Dios, no solo tenemos que adorarle con cierta familiaridad, ¿no? Es decir, Diosito. Ay, es que Diosito es bueno. O sea, a veces la familiaridad produce cierto desprecio. Si nosotros entráramos a adorar a Dios o hiciéramos las cosas entendiendo que Dios es el Elión, el que gobierna todo, el que no le rinde cuentas a nadie, mi oración también cambiaría. Mi oración, en vez de decirle te exijo, te decreto y ordeno y que caiga, o sea, mi oración más bien sería: Señor, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, porque tú eres soberano. Tú no le rindes cuentas a nadie. Tú eres el que gobiernas todo. Y dentro de ese gobierno, la pregunta es si yo entro dentro de ese gobierno, si yo puedo decirle: Dios, tú gobiernas también mi vida. Así que el versículo 1 dice: el que habita al abrigo de el Elión morará bajo la sombra de el Omnipotente. El segundo nombre que se menciona aquí, Omnipotente. El nombre es El Shaddai. E-L-S-H-A-W-D-A-Y. El Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso, el Supremo en poder. Nombre que en lugar de inspirar miedo, inspira confianza. Ahora, déjenme decirles por qué. Este nombre del Shaddai, la primera expresión, Shad, en hebreo, es seno. Una mujer que pone a su hijo en su seno y le amamanta. Algunos han traducido el Shaddai como el amamantador, el que amamanta. Ahora, está mal traducido porque no se puede traducir nada más de una raíz nada más. Entonces el Shaddai es el Todopoderoso, pero ese Todopoderoso es el que sustenta, porque por eso es el Shaddai. Cuando una mujer da pecho a su hijo y lo pone aquí, lo que está dándole ella es vida a su hijo. Cuando yo entiendo que yo me acerco al Shaddai, lo que estoy entendiendo es que Él me está sustentando, que Él me está dando vida. Y yo no sé cuántos a veces necesitamos, acercarnos a Él como el Shaddai, de decirle: Señor, susténtame. Dame vida, lo necesito. No es nada más bendíceme, sino ponme en tu regazo y allí dame vida. Allí necesito estar. El escritor del Salmo 91 tiene una idea de Dios muy clara. Dios es el Altísimo, el que gobierna todo. Dios es el Shaddai, el que sustenta, el Todopoderoso, el que no hay nada imposible. Dios es, versículo 2, en el versículo 2, diré yo a Jehová. La tercera palabra es esta expresión, Jehová. Ahora, a decir verdad, en la transliteración, en la traducción que se hace aquí, lo más correcto, en vez de Jehová, lo más correcto sería Yahvé. Es la expresión más correcta. La expresión más correcta sería Yahvé. En el Antiguo Testamento, en una ocasión, cuando Moisés está en la zarza, está en el desierto y está alimentando las ovejas de su suegro,
mientras está alimentando a las ovejas, vio que una zarza ardía y que no se quemaba. Entonces se acerca a Moisés y oye una voz de aquella zarza que le dice: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Y entonces le pregunta Moisés: ¿y quién eres tú? Y Dios le responde: yo soy el que soy. Lo que le está diciendo es su nombre, se está identificando allí. Yo soy el que soy, yo soy eterno. O sea, soy ahorita, soy mañana y soy eterno. La palabra que usa allí, bueno, antiguamente los hebreos no usaban, no tenían en su alefato, porque no es alfabeto, no tenían vocales, solo puras consonantes. Y cuando menciona allí ese nombre de yo soy el que soy, menciona 4 letras que se le conocen como el tetragramatón. Espero no estarles confundiendo. Esas 4 letras que se conocen como el tetragramatón son Y, H, W, H. Cuando ustedes ven de repente en algún lugar o en la misma Biblia, allí, si algunos tienen unas anotaciones, allí encontrarán esas 4 letras, Y, H, W, H. No tienen vocales. Eso, cuando le ponen vocales, ya se va a escribir como Yahvé. Y cuando dice en el versículo, y cuando se le presenta a Moisés, Dios a Moisés, le dice: yo soy el que soy, el inmutable, el que no cambia. Esa es la segunda palabra que nos menciona este pasaje, que nos hablan de lo que es Dios. Entonces, si ustedes leamos lo siguiente: el que habita al abrigo de él, a ver, de acuerdo a las palabras que estamos viviendo, el que habita al abrigo de él, morará bajo la sombra de él. Diré yo a Yahvé, el que es, el que no cambia, esperanza mía y castillo mío. Si yo tengo un entendimiento de que Yahvé, el que no cambia, que es eterno, el yo soy el que soy, Él es mi castillo y Él es mi esperanza. Pueda venir hoy en esta mañana con alguna situación de crisis por ver a lo mejor hacia futuro y decir que a lo mejor no es tan claro su futuro, que no tiene esperanzas. Si usted se acerca a Yahvé, Él es su esperanza, porque Él no va a cambiar. Y el cuarto nombre que se menciona allí, está allí mismo en el versículo 2. Dice: diré yo a Yahvé, esperanza y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La cuarta palabra es Elohim, como se oye, E-L-O-H-I-M, Elohim. Entonces ahora vamos a leer lo siguiente: el que habita al abrigo de él, por ahí atrás no les estoy escuchando, el que habita al abrigo de él, morará bajo la sombra, diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi, el quien confiaré, mi Elohim. Y Elohim puede venir de una expresión que significa fuerte, así literalmente, fuerte. Ahora, si ustedes al leer este versículo entienden que Dios no es Diosito, no es una deidad, no es alguien que está allá en el cielo y que oye y que me escucha y que de repente cuando voy le visito en la iglesia, como visitar al abuelito y el bonachón y bueno, ya me voy, Diosito, otro día te visito. Si yo entiendo que este Dios, el Dios de la Biblia, es omnipotente, poderoso, fuerte, eterno, el que sustenta, ¿podremos salirnos de su presencia? No.
unos pescadores estaban pescando en el lago y de repente los dos estaban empezando a platicar y empezaron esa plática a decir, oye, ¿te das cuenta qué tan importante es el agua? Dice, sí, sin agua nos moriríamos. No podríamos bañarnos, no podríamos pescar. Y empezaron a hablar de todas las bondades del agua. Y mientras estaban pescando, debajo del bote había un pescadito que estaba huyendo. Y oyó que el agua era importante. Y se sumergió y empezó a nadar. Y empezó a preguntarle a los demás peces y les empezó a decir, oigan, ¿dónde puedo conseguir el agua? Porque ustedes saben que es muy importante, ¿verdad? Y se quedaban, pues no sabemos. ¿Dónde hay agua? Pues no sabemos. Y empezó, y se iba con otro cardumen de peces y no encontraba. Y le decía lo mismo, ¿dónde puedo conseguir agua? Porque el agua es importante. No viviríamos sin agua. Y nadie le daba razón de dónde había agua, hasta que alguien le dijo, mira, tal vez si tú te sumerges más al fondo, allí está un pez globo, que es el pez más sabio, y él te va a decir dónde puedes conseguir agua. Y se sumergió el pescadito y fue a buscar. Y cuando llegó se encontró con el pez globo y le preguntó, oiga, yo escuché allá arriba que decían que el agua era sumamente importante. Y que no viviría ni hubiera vida en este planeta y en este universo si no hubiera agua. Y yo quiero que usted me diga dónde puedo conseguir agua. El pez globo se infló y empezó a reír y le dijo, hijo, vives en el agua. Has vivido desde que naciste en el agua y siempre has vivido en el agua y vas a morir en el agua. Y a veces nosotros estamos como el pescadito, buscando a Dios cuando nos rodea, cuando todo lo que nos rodea. Pablo dice, en Él vivimos, en Él somos y en Él estamos. Usted y yo no podemos huir de la presencia de Dios. Es más, nos hacemos tontos tratando de huir de la presencia de Dios. Eso es lo que hizo Adán. Cuando vio Adán y Eva, cuando se sintieron que ellos estaban desnudos, dice la Biblia que entonces ellos corrieron y se escondieron detrás de unos árboles. Cosieron hojas y se le pusieron por delante y por detrás. Y cuando Dios viene y empieza a decir, ¿dónde estás? El hombre le dijo, tuve miedo y por eso me escondí. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos decisiones absurdas tratándonos de esconder delante de Dios? Podemos escondernos de los demás. Usted puede esconderse de su esposa, los chavos pueden esconderse de sus papás, pero no podemos escondernos de Dios. Porque en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Dios no solo nos ve, sino Él nos rodea, es todo. O sea, vivimos en el agua, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Por eso entienda hoy en esta mañana que el que habita al abrigo de Él, omnipotente, el que todo lo puede, va a morar bajo la sombra del que todo lo sustenta. Y por eso puedo yo decir, Él es el Eterno. Y por eso me acerco a Él confiadamente, porque Él es fuerte. ¿Entiende lo que yo quiero decir? La primera cosa para fundar carácter en mi vida es tener un entendimiento pleno. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para mí? Usted sale de este lugar y no deja a Dios aquí en la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Usted se lleva a la iglesia. Usted viene en la semana y este lugar está vacío y se oye hueco y se oye frío. Porque lo que le da vida es usted. Y usted y yo aquí, y la presencia de Dios en nosotros es la diferencia. Así que usted no se puede salir de Dios. Ahora, rápido, para no atorarme mucho con usted y no ir más lejos. La segunda cosa que necesitamos para establecer carácter, capítulo 39, por favor, regresa al libro de Génesis. Versículo 8. Y él no quiso, dice José.
recuerda la historia. Viene la esposa, lo abraza y le dice, duerme conmigo. Y José no quiso. Génesis 39:8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo y no casa. Y luego dice, y ha puesto en mi mano todo. Ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. La segunda cosa que yo necesito para formar carácter es entender qué es lo que Dios ha puesto en mi mano. En otras palabras, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Mire, tan sencillo, los papás que estamos aquí, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos o no les mostramos que tienen responsabilidades, ellos van a exigir privilegios. Pero usted no puede exigir responsabilidades mientras usted no le diga tienes que hacer esto, esto, esto o el otro. Nuestros hijos tienen que saber qué paquetes tienen que cargar y qué no, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. José tenía bien claro una segunda cosa, además de quién era Dios. José tenía bien claro una segunda cosa, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué es lo que Potifar puso en mis manos? Ahora, note por favor, si se regresa tantito al versículo 6, dice que Potifar, el amo, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de nada. Aquí es bien importante que nosotros vayamos a esto. Dios ha depositado en nuestras manos no solo confianza, Dios ha depositado en nuestras manos también talentos y habilidades. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha depositado en nuestras manos? En otras palabras, ¿cuáles son mis responsabilidades? Este principio se le conoce como el principio de mayordomía. Yo no soy dueño, José no era el dueño. O sea, el dueño de la hacienda y de la casa era Potifar. Pero él podía actuar de una manera que daba confianza al dueño, porque el dueño, Potifar, le había puesto en sus manos una responsabilidad. Y dice este pasaje que Potifar no se preocupaba de nada más que de lo que iba a comer. De ahí en fuera, José tenía toda la responsabilidad de hacer que la casa funcionara. Les pregunto una cosa, ¿quién de ustedes trabaja por su cuenta? A ver, usted trabaja por su cuenta, ¿tiene algún subempleado, algún empleado? Si usted sale, ¿qué espera que el empleado haga con lo que usted le dejó? Nada más cuídame el changarro. Ok, la responsabilidad. Pero usted espera que cuando regrese, que esté todo en orden. ¿Y cuánta satisfacción tendría? No solo que está en orden, sino que lo mejoró. ¿Lo espera, sí o no? Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? No sé si me están siguiendo. O sea, si yo pido de la gente que trabaja conmigo, yo le pido responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué le pido de responsabilidad? ¿Porque soy el patrón? No, porque usted también tiene que dar cuentas. Aquí vamos a regresar a la forma sencilla. El buen funcionamiento de ese empleado traerá beneficio al empleado y traerá beneficio a usted por una razón. ¿Por qué razón? Porque tiene 3 personas que va a llegar a casa, tiene 4, 5, 6, por ahí. Bueno, ya no le buscamos porque si no es mejor nadie. Y usted no puede decir, es que mira, pues el cuate se echó a perder todo. Y pues ahora no vamos a comer. Porque usted
tiene una responsabilidad con otros. Quiero que entendamos esto. Potifar no se preocupaba de nada porque se lo había puesto en manos de José. Y no se preocupaba de nada porque José era diligente. Él no era el típico, chale, o sea, pues esto no es mío. Y yo trabajo para otro, total, el que va a ganar es otro. ¿Y yo qué? Porque así hay, ¿sí o no? A lo mejor lo hemos dicho. Estoy engordando el bolsillo del jefe, miren más, hasta carro nuevo, yo en bicicleta. Es que se muele, pues total, o sea, no. El principio de mayordomía va a traer una bendición a nuestras vidas. Ejemplo, miren, ¿qué pasó cuando, recuerden, en el capítulo 39, versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia del Faraón, o sea, era el jefe de seguridad del Faraón. Cuando ocurre el problemita de que la esposa de Potifar se lo quiere echar al plato, él se va, lo meten a la cárcel y está 11 años en la cárcel allí. Cuando sale de la cárcel, si ustedes miren, se saltan conmigo hasta el capítulo 41, por favor. Cuando sale de la cárcel y José va ahora al faraón, al jefe máximo, al presidente, al mero mero, el presidente lo hace su segundo. Quiero que veas 41. ¿Ya lo encontró? Ahora fíjese. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, quiero que vean, por favor. Está el faraón, está José. Y el faraón, ¿quién era su capitán de guardia? Y ahí estaba la esposa de Potifar, ¿no? ¿Y qué es lo que el faraón dice a todo el pueblo y al mismo Potifar? Doble en rodilla. Y ahí tienen a la señora de Potifar, la que lo metió al bote 11 años atrás, ahora dobla sus rodillas. El Potifar, el jefe de seguridad, el que le creyó a su esposa, y obviamente estaba bien, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tenía que hacer? No sé si fue tan agradable o no. Pero ¿qué es lo que hizo la fidelidad de José? Que con el tiempo Dios lo pusiera en un lugar de privilegio. Mire, tal vez en este momento lo que esté haciendo a lo mejor no sea de su gran agrado. Tal vez en este momento usted sienta que trabajar para otro no le redunda a usted en grandes privilegios. Pero va a llegar el momento en que la fidelidad traerá frutos. Va a llegar el momento en que va a ocurrir lo de José. Imagínese, por favor. Está el faraón, está José. Y le dice el faraón: tú vas a ser mi segundo. Lo pone en su segundo carro. Y poniéndolo como en su segundo carro, dice: y te voy a poner de guardia. El que te va a cuidar va a ser este.
¿Cómo estaba la esposa de Potifar? ¿Cómo creen que se sentía? Avergonzada, pero ¿qué más? Yo me imagino a Potifar, y a ver, vieja tonta, por tu culpa, ahora mira, yo tengo que estar detrás de él. Si hubieras sido prudente, si no hubieras estado de chismosa, de mentirosa, güendera. Y ahora mira, me tengo que estar cuidando a qué. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Sé fiel. Sé fiel. Un pasaje que les quiero dejar, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, ¿ya lo encontró? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, que haga, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pasamos en enero hablando sobre lo que es servicio y hablábamos sobre el término ministrar. ¿Qué significa ministrar? Servir. Y Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido. No todos tenemos la misma capacidad. A algunos se les dio 5, a otros 2, y a otros nos dio 1. Pero igual, el don que he recibido, ¿qué tengo que hacer? Ministrarlo, que sea útil para otros, como buenos administradores. La segunda cosa que yo necesito entender no solo es tener una idea de quién es mi Dios, sino la segunda cosa que va a ayudar en su vida diaria es que usted sea una persona diligente en lo que Dios le ha dado. Sea una persona responsable, sea una persona comprometida. O sea, dejemos a un lado esa actitud mezquina de que porque yo trabajo para el jefe total, esto. O sea, la fidelidad, el compromiso y la responsabilidad va a traer sus beneficios. Y tardó 11 años, no fue fácil, por favor, 11 años en la cárcel. Y parecía que allí José en la cárcel se le había olvidado a todo, pero a Dios no se le olvidó. Y un día Dios lo sacó y lo puso como el segundo. Y aquellos que alguna vez le habían humillado, ahora están delante de él. Pero es su fidelidad. Es la integridad con la que usted se maneja haciendo lo que tiene que hacer. Poniendo en orden lo que Dios ha puesto en sus manos. En su trabajo, su talento, su habilidad. ¿Qué es usted? ¿Cuál es qué es lo que Dios pone semana tras semana? Adminístralo de tal forma que pueda Dios venir y decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad, la honradez, la integridad traerá sus beneficios. Quizás no lo vea el jefe, no lo vea la gente, pero Dios lo va a ver y Dios le va a bendecir. Quiero que incline su rostro, cierre sus ojos y quiero que terminemos orando. Quiero que con sus ojos cerrados hoy pudiera usted decirle a Dios, quiero tener un entendimiento pleno de quién eres tú.